Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy complejo, que es muy difícil dar incluso en poco tiempo, ¿verdad? Normalmente todo lo que tenga que ver con transferencia de calor y operaciones unitarias de transferencia de calor no se pueden dar en un día solamente, ¿verdad? Porque es muy difícil y es muy complejo. La semana pasada hablamos sobre evaporación, ¿verdad? Y en el proceso de evaporación veíamos que teníamos una solución, ¿verdad? Que contenía un sólido o un soluto de interés que me interesaba concentrar en agua, en una solución acuosa, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Cómo es el caso de los jugos o el caso del jugo de la caña de azúcar, ¿verdad? O el caldo de la caña de azúcar? Allí tengo una cantidad inicial de sacarosa de 15 grados y mi interés es básicamente eh, aumentar justamente la concentración de ese material. ¿Está bien? Eso es lo que vimos en la clase pasada sobre evaporación. Entonces, ¿qué pasaba en la evaporación? En la evaporación había una transferencia de calor. Esa transferencia de calor hacía que el componente agua de la mezcla agua y el sólido que me interesaba concentrar, o la sustancia que me interesaba concentrar, el agua se evaporaba, o sea, pasaba a la fracción vapor y yo tenía un líquido más concentrado en el soluto, o sea, el producto que me interesaba. En este caso, la sacarosa se evaporaba, subía de 15 grados Brix para 65 grados Brix, que posteriormente va a pasar por una serie de procesos que justamente lo que hacen es concentrar para formar, por ejemplo, los cristales de azúcar en la producción azucarera. ¿Está bien? Entonces, en la evaporación hay transferencia de calor, pero en la fase vapor solamente tengo agua correspondiente justamente al líquido o a la porción más volátil. El sólido que me interesaba concentrar, ¿verdad? No tiene una volatilidad, o sea, no se evapora ese sólido, entonces queda en ese líquido concentrando. ¿Está bien? Cuando hablamos de esta nueva operación que vamos a tratar hoy, que es de la destilación, ¿qué sucede en la destilación? ¿Alguien tiene una idea de lo que sucede en la destilación? Todo el mundo toma cachaza, ¿verdad? Toma caipiriña, ¿sí? Y yo tengo que hacer de esa caipiriña, o sea, ¿cómo preparo esa caipiriña? Preparo con limón, ¿verdad? Sal, con limón principalmente, ¿verdad? Le pongo hierbas, ¿verdad? Y le puedo poner también, justamente le pongo ron, ¿verdad? O una cachaza para hacer esa caipiriña, ¿verdad? Y esa cachaza es justamente eh, un destilado, ¿sí? De una fermentación que contiene alcohol como producto principal. Entonces, para obtener esa cachaza, por ejemplo, ¿verdad? O ese ron o nuestra caña paraguaya, yo necesito justamente del proceso de fermentación donde se generó el etanol, ¿sí? Por acción de las levaduras, en, por ejemplo, un caldo o miel, por ejemplo, como en el caso de la caña paraguaya. Yo fermento, obtengo etanol y paso a mis torres de destilación justamente para concentrar y separar el alcohol de ese mosto fermentado. Entonces, imagínense, yo en el mosto fermentado puedo llegar a tener hasta 8 o 10% de etanol en el líquido fermentado. Ahí necesito subir a 43 o 65 grados, depende la concentración de etanol. Entonces, para eso yo recurro a una etapa o una operación unitaria de destilación, ¿cierto? Les pregunto una cosa a ustedes. ¿Yo puedo obtener etanol por evaporación o no? ¿Puedo obtener etanol por evaporación a partir de ese caldo fermentado? Yo creo que sí. Sí, ¿por qué? Porque justamente lo que vos haces es qué cosa. Evaporás una mezcla de agua con ese etanol, ¿verdad? Y si yo comienzo a ebullir esa agua con etanol, voy a formar una porción que va a tener qué cosa. Va a tener agua,
una porción de agua y va a tener otra porción de etanol, ¿cierto? Solo que, ¿qué pasa con el proceso de evaporación? Normalmente el proceso de evaporación se utiliza, como les dije, para concentrar sólidos, ¿sí? Y cuando yo tengo solamente una mezcla de líquidos que son volátiles, ¿sí? Pero que hace que el sólido se concentre. En el caso de la destilación, yo tengo un caso más complejo. ¿Por qué? Porque la mezcla original de agua y etanol, si yo caliento, también voy a tener en la fase de vapor una porción de etanol y voy a tener también una porción de agua en esa fase. Entonces voy a tener en la fase de vapor agua y etanol, y también en la mezcla o líquido voy a tener una mezcla de agua y etanol. ¿Okay? Entonces, si yo quiero hacer una simple evaporación, voy a poder separar, sí, la destilación, pero voy a necesitar de una columna, que es mejor, una columna de destilación para separar mejor ese componente que está en la fase vapor. Y ahora vamos a ver eso rápidamente. Aquí ustedes están viendo una imagen de justamente unas torres para fabricar whisky, creo que era esto, ¿sí? Pero que también yo puedo utilizar estas torres de destilación. Esto que están viendo aquí es una torre de destilación, ¿okay? Para separar el etanol de la mezcla agua-etanol. ¿Está bien? Entonces, para concentrar el etanol a través del proceso de destilación. Bien, ¿qué es la destilación propiamente dicha? Es la operación que consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida, aprovechando la diferencia de temperatura de ebullición. O sea, también puede ser, además de la temperatura de ebullición, yo puedo aprovechar esa diferencia de presión de vapor que tienen las sustancias, en este caso los líquidos. Y un parámetro muy importante, debo considerar la volatilidad relativa de los componentes. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Ustedes están viendo aquí enfrente una imagen de una torre, ¿sí?, de destilación. No se están viendo las partes internas, lógicamente, pero vean que yo tengo una zona donde realizo la alimentación de la mezcla líquido con el producto que me interesa, que yo necesito separar. Imagínense que esta mezcla tiene 10% de etanol y el resto de agua. ¿Ok? Entonces yo hago la alimentación, entra dentro de mi columna de destilación, ¿sí? Ese líquido lógicamente va cayendo a medida que va bajando a través de esa columna. Pero ¿qué pasa? Yo voy a inyectar vapor dentro de la columna, ¿sí?, para que justamente pueda llegarse a la ebullición de ese líquido y que se vaya formando vapor también. ¿Está bien? Entonces voy a tener líquido, voy a meter vapor, y el vapor que se va formando de la ebullición del líquido que ingresé en la alimentación va a ascender por esa columna. ¿Está bien? Y por la parte superior de la cabeza de ese destilador voy a tener un vapor rico, ¿cierto?, en el componente más volátil. En una mezcla entre agua y etanol, el componente más volátil es justamente el etanol. ¿Por qué? Porque tiene un punto de ebullición mucho menor que la temperatura de ebullición del agua. Entonces, la temperatura de ebullición del etanol es aproximadamente 74-76 grados Celsius, ¿sí? Y la temperatura de ebullición del agua es de aproximadamente 99.9 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es el vapor, o sea, cuál es la fracción de esa mezcla agua y etanol que va a estar más rico en el vapor? Justamente aquel componente más volátil, que en ese caso es el etanol. Entonces, el vapor que sale de la cabeza del destilador pasa por un condensador, donde lógicamente yo introduzco, ¿verdad?, a través del intercambiador, agua fría, que lo que va a hacer es secuestrar el calor latente de ese etanol en forma de vapor para que lógicamente se convierta en líquido. ¿Está bien? Entonces, una parte de ese vapor rico en etanol que se condensó, que ya es líquido en este punto,
voy a recircular dentro de mi columna, ¿sí? Y otra parte voy a llevarlo a, por ejemplo, a enfriamiento y posterior a almacenaje, ¿ok? Entonces, este aquí que ven aquí ustedes es el esquema básico de un destilador. Existen diferentes tipos de destiladores que vamos a ver más adelante cuáles pueden ser justamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que me importa mucho en la destilación? Yo necesito separar dos o más componentes de una mezcla líquida, aprovechando justamente esa diferencia de temperatura de ebullición. Y cuando yo tengo una temperatura de ebullición diferente, también tengo una presión de vapor de ese componente, ¿sí? Diferente, ¿ok? Entonces, cuanto más diferencia hay entre las volatilidades, o sea, cuanto más diferencia hay entre la diferencia de puntos de ebullición, ¿verdad? Y las concentraciones de esos componentes en la fase vapor y en la fase líquida, yo consigo separar mejor el producto de interés, que en este caso es etanol. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? No, profe. Bueno, entonces, sí. O sea, no sé si me confundí en el proceso anterior de la clase de evaporación, pero cuando nosotros utilizamos esta operación de evaporación, nosotros esperamos un producto líquido, ¿verdad? En este Claro, sería claro. vapores. Aquí también vos tenés un producto líquido porque vos condensás. ¿Está bien? Entonces, yo meto aquí mi alimentación, mi feed mixture, ¿no? Aquí meto mi alimentación. Esa alimentación es una mezcla de agua y etanol, por ejemplo. Una mezcla líquida, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo voy a darle calor a esa mezcla va a vaporizar, entonces el componente más volátil va a subir fácilmente, pero también voy a tener una porción del componente menos volátil. Por eso que cuando yo hago destilación, por ejemplo, de etanol, yo la primera destilación que tengo es una destilación de 40-50% de etanol. El resto es agua. O sea, también se va a ir una cantidad de vapor de agua aquí. Pero va a ser más rico en el componente que tiene mayor volatilidad, en ese caso el etanol. Después voy a condensar ese vapor y voy a tener un producto que va a ser un líquido, ¿verdad? Vapor condensado va a formar líquido y ese líquido va a ser más rico en el producto que fue más volátil, que en ese caso es el etanol. En este proceso de destilación yo tengo un producto, ¿sí? Que es un líquido condensado, o sea, un vapor condensado que da un líquido, ¿ok? ¿Qué pasaba en la evaporación? En la evaporación yo tenía principalmente sólidos disueltos en un líquido. Por ejemplo, azúcar en agua, sacarosa en agua, ¿está bien? Si yo lo que hago es eliminar solamente el agua, prácticamente como no tengo otro tipo de sustancia volátil allí, solamente agua, entonces esa sustancia volátil va a formar parte de su vapor, pero voy a concentrar en el sólido, o sea, en el líquido, voy a tener un líquido concentrado en el sólido de mi interés. Eso es evaporación. Destilación, tengo una mezcla líquida, vean que aquí yo no estoy hablando de sólidos, tengo una mezcla líquida y esta mezcla líquida es lo que yo necesito separar. Quiero más un componente de esa mezcla que el otro componente. ¿Está bien? Esa es la diferencia principal entre evaporación y destilación. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos acá con un ejemplo más fácilmente. Imagínense ustedes que tengan un recipiente, alguien en su casa tiene una olla a presión, seguro que tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con la olla a presión, como dice su nombre, tengo una presión mayor, entonces la cocción se acelera mucho más. Entonces imagínense ustedes que yo tengo justamente un recipiente cerrado. En su interior tengo un líquido azul que están viendo aquí, que se llama L, ¿sí? Y el líquido azul tiene en su composición, es una mezcla de ese líquido azul. Tengo un componente A y un componente B en la fase líquida. ¿Qué pasa? A medida que yo voy calentando ese líquido, ¿qué va a pasar? En esa mezcla original del líquido azul, donde hay A y B, componentes A y B,
uno de los componentes es mucho más volátil, o sea, tiene un punto de ebullición menor, entonces fácilmente se vaporiza, ¿ok? Ocupando todo el recipiente cerrado, el espacio cerrado, ¿ok? Pero también el componente B, mismo que sea menos volátil, o sea, que tenga una temperatura de ebullición mucho mayor, también yo tengo cierta cantidad del componente D en la fase de vapor. Entonces, en la fase de vapor tengo el componente A y el componente B, pero en la fase líquida que queda aún remanente también tengo una mezcla de A y una mezcla de B. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Ok? Bueno, entonces, a la fracción del componente A en el líquido se le denomina XA. A la fracción del componente B en el líquido se le denomina XB. Ahora, en la fracción vapor, o sea, en el espacio de vapor, tengo que YA es la fracción del componente A en el vapor, que recuerden que este componente A es mucho más volátil, y YB es la fracción del componente B en el área o en el vapor que se formó. ¿Está bien? Bueno, ahora un concepto muy importante. Vean aquí, yo tengo el recipiente cerrado, yo calenté esto y va a haber una fracción de líquido aún dentro, sin evaporar, y voy a tener un vapor. ¿Está bien? Entonces va a llegar un momento en que voy a tener una fracción de líquido y una fracción de vapor en equilibrio dentro de ese recipiente. ¿Está bien? Entonces, considerando que el componente A es más volátil que el componente B, ¿cierto? Justamente esa diferencia de volatilidad, ¿verdad? O de puntos de ebullición en el equilibrio vapor-líquido, ¿sí? Es lo que permite que se pueda separar fácilmente los componentes. ¿Qué significa eso? Que el vapor es mucho más rico en el componente más volátil. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla original de líquido que es agua y alcohol, como el alcohol es más volátil, la fracción de vapor el espacio de vapor tendrá mucha mayor cantidad del componente más volátil, que en ese caso es el etanol. ¿Ok? ¿Se entiende esto, señores? Bien. Bueno. Entonces sabemos que existe la fracción del componente A en el líquido y la fracción del componente A en el vapor, la fracción del componente B en el líquido y la fracción del componente B en el vapor. ¿Está bien? Entonces, para expresar la volatilidad relativa, generalmente se hace lo siguiente. Se divide justamente el componente más volátil, o sea, la fracción del componente más volátil en la fase vapor y en la fase líquida, dividido el componente menos volátil en la fracción vapor y en la fracción líquida. Entonces, si esta relación entre los componentes, el componente más volátil y el menos volátil es mayor que 1, se favorece justamente, ¿qué cosa? La separación de esa sustancia de interés. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué significa? Que en la fracción vapor yo tengo que tener mucho más del componente más volátil. Cuanto mayor es la relación esta, superior a 1, mucho más fácilmente separo yo ese componente más volátil por calentamiento. ¿Está bien? Vamos a ir viendo más adelante cómo funciona eso. Dice que la volatilidad relativa, ¿verdad? Que es esa relación entre el componente más volátil y el componente menos volátil, más volátil, menos volátil, tiene que ser superior a 1, ¿sí? Para que yo pueda separar fácilmente esa fase, o sea, ese componente en mi equipamiento, ¿verdad? En mi proceso de destilación. Bueno, vamos a ver rápidamente, o mucho más fácilmente explicado eso, y vamos ya a hablar sobre lo que es un gráfico de equilibrio líquido-vapor.
Ese gráfico de equilibrio líquido-vapor es muy importante porque, como dice su nombre, equilibrio entre líquido y vapor, me permite saber cuáles son las composiciones que yo tengo en la fracción vapor y en la fracción líquida de los componentes que forman la mezcla, ¿verdad?, de sustancias, por ejemplo, A y sustancia B. Bueno, imaginemos que yo comienzo a calentar un líquido, ¿verdad?, una mezcla de componentes, alcohol, agua. A medida que voy calentando, ¿cierto?, ese líquido comienza a formarse en las primeras burbujas, ¿verdad?, de vapor en ese líquido, en la superficie, y posteriormente, a medida que voy calentando más ese líquido, voy a llegar justamente a vaporizar completamente mi líquido o la mezcla que yo tenía en ese recipiente original. ¿Está bien? Bueno, ¿qué puede pasar también? Una vez que yo tengo el vapor de esa mezcla de líquidos que originalmente vaporizaron, ¿cierto? Ese vapor le puedo quitar calor, le quito calor latente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese vapor va a comenzar a condensar, va a comenzar a formar líquido de vuelta. ¿Está bien? Voy a tener una... Si le quito un poco de calor, ¿verdad?, enfrío un poco ese vapor, voy a tener un poco de vapor y voy a tener ya líquido presente. ¿Ok? Si enfrío aún más esa mezcla líquido-vapor, voy a tener finalmente todo el líquido de vuelta en este recipiente. ¿Ok? Vean que es un ciclo, ¿está? Un círculo. Bien. Al alcanzar la temperatura de ebullición, el líquido justamente forma vapor. Comienza a formar vapor. Tengo una línea roja aquí. ¿Ok? Continúo calentando y llego a la temperatura en donde gran cantidad de líquido pasó a vapor, ¿sí? Y si yo quiero enfriar de vuelta ese vapor, como les dije, voy a tener que bajar a la temperatura de condensación de ese vapor para que comience a formar los líquidos. O sea, tengo una línea de líquidos o temperatura en donde se inicia la ebullición, pero que tengo líquido, y tengo una temperatura de condensación, o que también llamamos de línea de vapor. Ahora vamos a ver eso en un gráfico de equilibrio líquido-vapor. Cualquier mezcla que se encuentre entre la temperatura de ebullición y la temperatura de condensación siempre va a ser una mezcla de líquido y vapor. Vean acá tengo líquido y tengo algunas burbujas de gas que se formaron por el calentamiento. En la condensación tengo vapor originalmente, condensa una porción de ese condensado, tiene vapor y otra tiene líquido y otro hay una porción aún de vapor. Vean que en este espacio entre ambas temperaturas yo tengo justamente una mezcla líquido-vapor. Bueno, ¿cómo se representa ese fenómeno básicamente o el equilibrio líquido-vapor? Justamente se grafica, que puede ser de esta forma de cuadro gráfico, ¿verdad? Variable. Entonces, imagínense ustedes lo siguiente. Dijimos que el componente A de una mezcla, ¿verdad?, en este caso el componente que tenía menor punto de ebullición, era el componente más volátil, TA. El componente más volátil, TA. Entonces, si yo tengo una concentración del 100%, ¿verdad?, del componente A, tengo justamente, si es 100%, tengo una sustancia pura. Entonces, la temperatura de ebullición del componente A puro es, aquí vean, muy inferior a la temperatura de ebullición del componente B puro. O sea, en este punto que le estoy mostrando, tengo 0%, ¿verdad? O una fracción de 0, o sea, no tengo nada del componente A, pero tengo 100% del componente B. Al tener 100% del componente B, tengo que, su temperatura de ebullición, vean aquí, es mucho mayor que la temperatura del componente A puro. Componente B puro, componente A puro. A medida que va aumentando, vean aquí, de 0
va aumentando la concentración del componente A. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, voy a tener una mezcla de A y B. Entonces voy a tener, ¿qué cosa? Una concentración en el líquido y en el vapor a medida que voy formando. Vamos a ver más adelante eso por este gráfico. Entonces, el componente puro A tiene una temperatura de ebullición TA. El componente puro B tiene una temperatura de ebullición TB. ¿Está bien? Vean aquí lo siguiente. Recuerda que cuando calentaba llegaba a una temperatura de ebullición. Línea roja. La misma cosa. Esta línea roja que une la temperatura de ebullición de B y la temperatura de ebullición de A está aquí en rojo y se llama línea de líquido. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasaba cuando condensaba el vapor? El vapor condensaba, tenía que llegar a una temperatura de condensación, entonces llegaba a una línea azul. Entonces la temperatura o la línea de vapor condensado o en condensación es justamente esta línea azul que parte de TD hasta TA. Vean que forma un gráfico, ¿verdad? De esta forma, ¿sí? Con dos líneas, una línea inferior y una línea superior. Bueno, entonces, todo lo que está en esta línea, ¿sí? Es líquido que comenzó a formar burbujas. Vean aquí, líquido que comenzó a formar burbujas. Llegó a la temperatura de ebullición. Todo lo que está sobre la línea azul corresponde a qué cosa? Vapor que comenzó a formar gotas de agua, de líquido. ¿Ok? Entonces tengo línea de vapor, línea de líquido. Bien. Si yo tengo líquido aquí que comenzó a ebullir, en este punto donde están viendo aquí punto A, ¿qué significa eso? En este punto yo tengo básicamente líquido. No llegué a la línea de ebullición, ¿verdad? A la línea que me marca justamente la fase o el inicio del proceso de ebullición. Línea roja. A medida que voy calentando el líquido del punto A y llego hasta el punto A', ¿sí? Vean que está entre las dos líneas, roja y azul. Entonces, en este espacio yo tengo una mezcla de líquido y vapor. Vean aquí. Entre la línea roja y la línea azul tengo una mezcla de líquido y vapor. Si yo continúo calentando de A', pasando a la línea azul hasta este punto que le estoy indicando aquí con el marcador, en este punto yo tengo solamente vapor. ¿Sí? Solamente vapor. Si yo quiero enfriar ese vapor, enfrío y a medida que voy enfriando, él va a llegar hasta la línea de vapor, ¿sí? Que está aquí en azul, y va a comenzar a formar las pequeñas gotas de agua. Se va a comenzar a condensar. Llegué a la temperatura de condensación. Entonces, cualquier punto entre la línea roja y azul es una mezcla de sustancias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? No, profe. Bueno. Bueno, ¿se entiende entonces esto? Aquí en este gráfico vemos que cuando tengo 0% de A, 100% de B. O sea, si yo voy a poner eso en fracción, ¿verdad? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, hasta 1, que es el máximo. Entonces, 0 de fracción del componente A, 1 o 100% de fracción del componente A. En este punto, donde tengo la sustancia pura de A, tengo prácticamente, o sea, no tengo nada de B, fracción 0, ¿verdad? O sea, 0%. A medida que voy modificando en posición dentro del gráfico, voy a llegar hasta un punto en donde tengo solamente sustancia pura de B y no voy a tener nada de A, ¿está bien? Entonces, esa es la forma de ver un gráfico de equilibrio en función de la composición de sus componentes y la temperatura de ebullición de sus componentes también. Bien, dijimos que cualquier punto entre la línea roja y azul correspondía a una mezcla líquido-vapor.
cualquier punto superior a la línea azul, yo tengo vapor sobrecalentado. Cualquier punto inferior a la línea roja, tengo líquido solamente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Imagínense el punto A'. Tengo una mezcla. Si yo quiero saber cuál es la composición de esa mezcla, ¿sí? En la fracción vapor me tengo que ir justamente hasta la curva de vapor saturado. Esa curva azul, que es la curva de temperatura en la cual comienza a condensar, también se denomina curva de vapor saturado. ¿Bien? Por el otro lado, si trazo una línea, como están viendo aquí, para el lado de la curva roja, tengo lo que se llama un líquido saturado. Líquido saturado porque comienza a tener vapor. Vapor saturado porque comienza a tener partículas de líquido. ¿Ok? Bien. Como les dije, entre ambas tengo una mezcla líquido-vapor, que es el punto A', ¿sí? Y yo puedo calcular justamente cuál es la composición en el líquido y cuál es la composición en el vapor de una sustancia determinada. ¿Está bien? Bien, veamos en el vapor, ¿qué pasa? Trazando una línea recta, ¿sí? A partir de ese punto, para el lado de las curvas, vengo hasta la curva de vapor saturado, llego a este punto y bajo una línea, ¿sí? Hasta ver cuál es la composición en el vapor del componente A y del componente B. ¿Está bien? O sea, en el vapor yo tengo una composición YA e YB del componente A más volátil y del componente B menos volátil. Así yo puedo sacar cuál es la composición de esa sustancia. O sea, mezcla que tengo en el vapor. Para sacar o conocer la composición del líquido saturado, ¿sí? Hago esa línea, llego hasta ese punto de la línea curva roja y bajo para determinar cuál es la composición del componente más volátil en el líquido, XA, y cuál es la composición del componente menos volátil, XB, en el líquido. Vean cómo es simple determinar de esa forma cuál es la composición en el vapor y cuál es la composición en el líquido de esa mezcla que tengo aquí. ¿Se entiende esto, señores? Pregunten si tienen alguna duda, por favor. Bueno. Bien, como esa línea que vimos recién, vean aquí que es fácil, A', puedo tener la composición en el vapor y en el líquido. Yo puedo hacer a través de todo este gráfico, justamente variando el punto y la composición, por ejemplo, para una composición X1 y 1 o o XA y A, puedo trazar y tener justamente la composición de los componentes, ¿verdad? Entonces, para cualquier punto, vean aquí, dentro de esas curvas, la curva roja que vimos anteriormente, la curva azul que está aquí ahora, que forman esta especie de hoja, puedo tener justamente la composición de mi sustancia. Entonces, para diferentes temperaturas, vean aquí, yo puedo tener una línea de líquido y vapor para saber la composición en el líquido de los componentes y la composición de los componentes en el vapor también. Entonces, usando este gráfico, justamente yo puedo determinar esa volatilidad relativa. ¿Está bien? Entonces, experimentalmente yo hago eso, hago una evaporación, ¿sí? Conozco la mezcla que estoy utilizando de los componentes, veo cuáles son las temperaturas de ebullición de los componentes puros y puedo hacer este gráfico, ¿sí? Y a partir de ese gráfico determinar las composiciones. Y esto me va a dar justamente la relación de los componentes más volátiles sobre la relación del componente menos volátil, me dará justamente la volatilidad relativa de un componente. Y como les dije, cuanto mayor fuere la diferencia de volatilidades, ¿verdad? O sea, mucho mayor que 1, mayor será la diferencia de la composición entre la fase líquida y entre la fase vapor, y como tal, más fácilmente será la separación de los componentes en la mezcla.
¿Se entiende, señores? Sí, profe. Bueno. Bien. Entonces, para mezcla de dos componentes, por ejemplo, el componente A y el componente B, ¿sí? Componente A más volátil y el componente B menos volátil, yo puedo expresar en función de justamente esa composición o esa fracción. O sea, si yo sumo la fracción del componente A en el vapor más la fracción del componente B en el vapor para una mezcla binaria, o sea, de dos componentes, tengo que la sumatoria total es 1 o 100%, ¿cierto? O sea, la fracción es 1. Por otro lado, en el líquido también puedo hacer eso. La composición del componente más volátil en el líquido más la composición del componente menos volátil en el líquido también me da, la sumatoria me va a dar 1. ¿Ok? Entonces, si yo hago ¿qué cosa? Yo hago un arreglo de eso, ¿verdad? Entonces hago la diferencia. Si yo quiero saber la composición, por ejemplo, de uno de los componentes, en este caso puede ser, no me está funcionando bien. De uno de los componentes, por ejemplo, XB, como están viendo aquí, entonces yo puedo hacer la diferencia de 1 menos, IB, que era la composición del componente menos volátil en el vapor, puede ser obtenida de la diferencia de 1 menos la fracción correspondiente al compuesto más volátil. La misma forma en el líquido yo puedo saber la composición de uno de los componentes, por ejemplo XB, sabiendo la composición del otro componente en la fracción líquida. ¿Ok? Entonces esa es la forma que yo puedo hacer para determinar cuáles son las composiciones teniendo apenas la composición de uno de los componentes. Dijimos que esta era la relación para determinar justamente la volatilidad relativa. Si yo reorganizo esto, multiplico YA por XB, XA por YB, voy a tener esta ecuación, ¿sí? Y después puedo separar justamente esto en función, ¿verdad?, de un componente específico, como están viendo aquí. O sea, rearreglo esto, ¿sí? Y puedo justamente sustituir por los valores que vimos anteriormente, ¿sí?, que obtuvimos por la diferencia de uno de los componentes, y colocamos eso dentro de la ecuación de volatilidad relativa. Bien, ¿por qué hacemos eso? Ahora vamos a hablar de lo que es un concepto que se llama presión de vapor del líquido. Y dice, si yo tengo un líquido contenido en un recipiente cerrado y vacío y comienza a evaporar como vimos anteriormente, vean aquí, tengo un líquido destapado, si yo caliento esto, el vapor se va. Si yo cierro esto, tengo el líquido, tengo el vapor, ¿qué va a pasar? El calentamiento va a formar el vapor y el vapor va a tener justamente una presión de vapor determinada que se puede medir por medio de este manómetro de mercurio. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener la presión de vapor de una única sustancia que calenté utilizando este sistema. Entonces yo puedo tener ¿qué cosa? Un líquido A que tiene una presión de vapor mayor, vean aquí, una presión de mayor vapor, presión versus temperatura, tengo un líquido A, marco este punto, digo, bueno, en este punto yo tengo ¿qué cosa? Una presión de vapor mucho mayor que la presión de vapor que tiene el componente B, en este caso el líquido B. ¿Está bien? ¿Están viendo aquí? Entonces, ¿qué significa eso? Cuanto mayor es la presión de vapor del componente, en este caso líquido A o componente A, ¿sí?, mucho más fácilmente yo voy a poder separar también eso. ¿Está bien? Entonces, esa volatilidad relativa que vimos anteriormente, ¿verdad?, cumple dos leyes, una ley de Raoult y una ley de Dalton. La ley de Raoult, ¿verdad?, puede expresarse en función de las presiones de vapor de los componentes. Igualmente, la ley de Dalton puede expresarse en función de la presión de vapor del componente. En este caso, en la fase vapor, vean aquí, tengo la composición
del componente más volátil en la fase vapor, por la presión total me da justamente la presión parcial o la presión del componente A. Esa es una forma de expresar. Entonces, esa misma ecuación que vimos aquí, yo puedo sustituir justamente en función también de la presión de vapor de esos componentes. Entonces, sustituyendo estas ecuaciones que vimos de la ley de Raoult y de la ley de Dalton, puedo justamente obtener ¿qué cosa? Una expresión de la volatilidad relativa en función de la presión de vapor de los componentes A y del componente B. ¿Está bien? Solamente esto es una información adicional que ustedes requieren para mejor comprender cómo funciona eso. ¿Qué significa eso? Cuando tengo un componente con mayor presión de vapor, ¿verdad? Fácilmente yo puedo volatilizar esa sustancia. Menor presión de vapor cuesta mucho más volatilizar esa sustancia. Entonces yo también puedo determinar la volatilidad relativa, que tiene que ser mayor que 1, usando justamente las presiones de vapor del componente más volátil sobre el componente, sobre la presión de vapor del componente menos volátil. Y aquí nuevamente habla lo que indicamos, cuanto mayor es esa separación, ¿verdad? O esa volatilidad relativa, más fácilmente voy a separar este componente. Preguntas hasta aquí, ¿sabes? Bien, vamos a avanzar entonces. En la destilación, como dijimos, se utilizan diferentes tipos de equipamientos para separar una mezcla, ¿verdad?, de dos o más componentes de interés. ¿Está bien? Entonces, lo que separo en una columna de destilación no es un componente puro, es una mezcla, solo que una de las mezclas, en el caso del vapor, es más rico en el componente más volátil y menos rico en el componente más pobre, o sea, menos volátil. ¿Está bien? ¿Qué pasa al contrario aquí en la parte inferior de la columna, en este caso de la columna de destilación? En esta parte yo separo ¿qué cosa? Menor cantidad, o sea, mayor cantidad del componente menos volátil, o sea, más agua, por ejemplo, tengo en este punto, en la parte más baja de la columna, y lógicamente tengo menor cantidad de etanol en la parte inferior. ¿Tengo etanol aquí en la parte inferior? Tengo, pero en menor cantidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que yo separo en mi destilación? Separo mezclas, solo que una mezcla es más rica en un componente que la otra mezcla. ¿Está bien? El proceso de destilación puede hacerse en columna simple, puede hacerse en una columna de rectificación, ¿sí? Y también existen otros tipos de columnas donde se hace lo que se llama destilación o deshidratación con membranas o moleculares, ¿está bien? Pero eso no va a ser objeto de nuestra clase ahora, probablemente vamos a abordar más en procesos industriales. Bien, entonces para la destilación simple y la destilación de rectificación, veamos aquí un ejemplo. Esto que están viendo aquí es una columna de destilación simple, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un vino que obtuve de la fermentación. Yo quiero separar el etanol de ese vino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Yo puedo alimentar justamente mi columna de destilación, ¿sí? Destilación simple. Y como producto de esa evaporación o de esa destilación en la columna simple, yo tengo normalmente una concentración de la mezcla con 40 o 50% de etanol. A esta mezcla de 40 o 50% de etanol y el resto agua, yo le llamo flegma. ¿Ok? Pronto. Lógicamente que en la torre o la columna de destilación entra vapor que va a proveer el calor para que el líquido llegue a la ebullición y finalmente en una destilación simple se separa 40-50% de etanol. ¿Está bien? Vean qué pasa en este gráfico, bueno, en este diagrama que tenemos. En este diagrama muestra por un lado la fracción molar de un componente en el vapor
Y aquí muestra la fracción molar del componente de interés, componente 1, por ejemplo, que puede ser componente A también, en el líquido. Bueno, imagínense que, que ese 1 es etanol, ¿sí? Como muestra aquí, y el componente 2 es agua. Entonces, en la fracción molar del componente etanol en el vapor está en esta ordenada, y en la abscisa tengo entonces la fracción molar del componente etanol en el líquido. ¿Ok? Si yo parto de un líquido que tiene 10% de etanol, una fracción de 0,1 o 10% de etanol, yo comienzo a calentar eso. Comienzo a calentar y voy a llegar hasta un límite máximo que va a estar dado justamente por esta curva XY, ¿sí? Esta curva roja, ¿verdad? Que es justamente la curva de equilibrio. Entonces, si yo caliento este líquido con 10% de etanol, calentando, llego a esta curva. ¿Qué me dice esto? Me dice que en el vapor, vean aquí, en el vapor voy a tener una concentración entre 40 y 50%, ¿verdad? De ese etanol en el vapor. Esto es vapor, ¿tá? Componentes en el vapor. O sea, de una concentración inicial de 10% de etanol, si yo hago una destilación simple, apenas puedo conseguir entre 40 y 50% de etanol. ¿Ok? Si yo parto de 0,2, o sea, 20%, puedo llegar hasta 50%. Si yo parto de 0,4, o sea, 40% de etanol en el líquido, voy a llegar a 0,6. Vean que entre 0,4 y 0,6 no hay mucha diferencia. ¿Está bien? Después voy aumentando así sucesivamente y voy a llegar, por ejemplo, tengo que tener una concentración de 80%, calentar eso para tener prácticamente 80% de vuelta. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, si yo quiero separar un componente que normalmente los vinos de fermentación tienen baja concentración, 10% o 12%, lo máximo que voy a hacer, conseguir con una destilación simple es esta concentración. ¿Ok? Lógicamente, si tengo en el líquido 80%, prácticamente tengo mucha cantidad de etanol en ese líquido, entonces no me conviene, no tiene sentido hacer una vaporización, a menos que yo quiera hacer un etanol extremadamente puro, pero que la destilación simple no me va a permitir obtener un etanol de mayor concentración. ¿Ok? Bien, esto aquí es una curva de destilación simple. Vean, como les dije, tiene una entrada, una alimentación. Tengo un vapor que va a calentar el líquido, va a llegar a la ebullición. Después ese vapor va a comenzar a condensar y voy a tener lo que se llama una flegma o un producto entre 40 y 50% de etanol. Por otro lado, en la parte inferior voy a separar ¿qué cosa? Los componentes menos volátiles, la mayor concentración de los componentes menos volátiles, o sea, voy a tener mucha agua, impurezas que vienen del vino que van a formar parte de lo que nosotros llamamos de vinaza, que está aquí abajo y no se ve muy bien, ¿ok? Bueno, esta destilación simple. Si yo quiero aumentar justamente la concentración de ese etanol de 10% hasta llegar a 90%, ¿qué yo sí necesito hacer? No voy a poder hacer eso o conseguir eso con una destilación simple, entonces requiero partir para otro tipo de destilador. Y para ello yo recurro a lo que se llama una columna de rectificación. ¿Está bien? Bueno, con una columna simple, columna A que están viendo aquí, recuerden que yo tenía una flegma que tenía entre 40 y 50% de etanol. Esa flegma puede alimentar otra columna B, que es una columna de rectificación, que va a permitir justamente obtener etanol de 96%, 96 grados Gay-Lussac, ¿ok? Por el proceso de destilación. O sea, una destilación simple, una destilación fraccionada o de rectificación, que va a permitir obtener un etanol de mayor concentración. Por la parte inferior, voy a tener los residuos de la destilación. Vamos a ver aquí cómo funciona esa rectificación y por qué yo hago rectificación. Pregunta
Preguntas hasta aquí, señores. No, profe. Bueno, hacemos entonces. En la rectificación, yo hago rectificación, ¿verdad? O uso otra columna para separar mejor el etanol, justamente porque con la columna simple o la destilación simple, yo no consigo la cantidad de etanol que yo necesito, con la pureza que yo necesito. En los destiladores simples normalmente hay mucha variación de temperatura, ¿verdad? Y es muy difícil controlar el proceso de evaporación y de destilación. Y normalmente yo tengo una marcha o una destilación imperfecta, puede ser que no llegue a los 45% o 50% que indicamos anteriormente. Hay mucha oscilación en la composición de vino, entonces afecta aún mucho más ese proceso de destilación, entre otras cosas. Entonces, para aumentar la concentración de ese etanol, yo necesito recurrir a una columna de rectificación. Bien. La columna de rectificación esquemáticamente está representada en esta figura. Una columna de rectificación tiene platos que están montados uno sobre otro, vean aquí, espaciados lógicamente entre ellos. ¿Ok? Vamos a ver más detalle de cada uno de esos platos adelante. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago la alimentación de la mezcla que necesito separar? Llevo, alimento esa mezcla. Lógicamente voy a hacer ¿qué cosa? Voy a meter vapor, pero ese vapor va a ingresar a un intercambiador y va a calentar el líquido. Ese líquido va a formar vapor y ese vapor va a comenzar a ascender a través de los platos de esa columna. Entonces, a medida que voy a hacer columna, voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener vapor, pero también voy a tener líquido que está condensando. O sea, líquido, vapor que va subiendo y líquido que va cayendo de la columna. ¿Ok? En esta zona de la columna yo tengo un vapor más rico en el componente más volátil, que puede ser que en este caso de etanol, por ejemplo. Y en esta parte inferior yo tengo o sea, está más enriquecida esta zona con el componente menos volátil. O sea, tengo más, por ejemplo, agua en esta zona que vapor en esta zona inferior. Entonces, todo el líquido que yo alimenté va a bajar por la columna, va a salir de la columna, pasa por un intercambiador y ese vapor reingresa dentro de esa columna. ¿Ok? El vapor que sale por la parte superior pasa para un condensador. Una parte de ese vapor condensado, que es un líquido, va a ser recirculado o va a hacer lo que se llama reflujo. Recircula dentro de la columna en forma de líquido y por otro lado el otro líquido puede seguir su camino para la destilación o ya bien como producto final, como un etanol de 96%. ¿Ok? Yo puedo tener un etanol de 99.5% o 99.6% si continúo un proceso de destilación, que eso vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, esquemáticamente yo tengo ¿qué cosa? Tengo un evaporador que va a calentar el líquido de la alimentación y por la parte superior tengo un condensador, ¿sí? Que va a ser utilizado para condensar el vapor y recircular una parte y el otro producto de cabeza. ¿Está bien? Preguntas por aquí, señores. ¿Por qué yo hago reflujo dentro de esa columna? Una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Por qué el reflujo dentro de una columna de destilación? ¿Para qué hacer reflujo dentro de la columna de destilación? ¿Alguien sabe decirme por qué hago reflujo? Para mantener la pureza. Muy bien. O sea, en realidad, lo que yo hago es recircular. Vean que aquí yo tengo ya un etanol que va a entrar aquí. Es un producto ya con alta concentración de etanol. ¿Está bien? Va a tener menos agua. Entonces, ¿qué pasa? Al ingresar el reflujo, el líquido que va a caer dentro de la columna va a tener menor cantidad de agua, ¿cierto? Lógicamente que el vapor que está en esa mezcla va a subir de vuelta y va a hacer el ciclo de nuevo. Pero al colocar ese reflujo con alta concentración justamente del producto de interés,
justamente acelera mi proceso de purificación dentro de esa columna de destilación. ¿Ok? Esa es una de las causas. Después existen diferentes tipos de bajo reflujo, alto reflujo, que vamos a ver más adelante cómo funciona eso. Bien, veamos rápidamente qué es lo que sucede en cada uno de estos platos. Esta es mi columna, vean aquí las paredes de la columna, las líneas gruesas, y esto que están viendo aquí es un plato de destilación. ¿Ok? Vean que el plato de destilación, en este caso, por el ejemplo, es un plato perforado, tengo unas perforaciones. ¿Ok? Este espacio que están viendo entre platos, entre estos dos platos, es un espacio vacío donde hay vapor de agua y vapor del componente más volátil, que puede ser etanol, que van a ascender a través de la columna y van a pasar por estos orificios, ¿verdad? Y bien, aquí pasan por los orificios, y esto que están viendo ustedes en gris, ¿verdad? ¿Qué es? Es agua, es el líquido, perdón, o la mezcla del líquido que contiene el componente más volátil y el componente menos volátil. O sea, el componente A y B, por ejemplo. Y entonces, el vapor que pasa a través de esos orificios, vean que está burbujeando dentro de ese líquido, ¿sí? Y ese líquido va bajando de la parte superior o del plato superior, continúa su trayecto, sube por esta esclusa o dique y cae, vean aquí la columna llena de líquido, ¿verdad? Y cae al plato inferior. ¿Está bien? Entonces, esta caída que ustedes están viendo aquí, este canal, es el canal de descenso del líquido. Y el vapor pasa a través de los orificios y llega hasta el líquido. El vapor llegando al líquido va a calentar el líquido, va a vaporizar los componentes. El componente más volátil va a ascender por la columna. Y el componente, el líquido más pobre en el componente más volátil va a ir bajando por la columna. ¿Está bien? ¿Se entiende el funcionamiento de estos platos de rectificación? Perfecto. Vamos a avanzar. Aquí la cosa se complicó. ¿Se acuerdan de esos gráficos que vimos anteriormente, verdad? Gráficos de vapor, líquido, ¿sí? Y en el equilibrio. Esas curvas que están aquí viendo en este gráfico, vapor, líquido, justamente esta curva roja corresponde a la curva de equilibrio que vimos anteriormente. ¿Ok? Bueno, el comportamiento del vapor y del líquido y las concentraciones de los componentes A y B en la parte superior de la columna, vean aquí, esta es en la parte superior de la columna y esto corresponde a la parte inferior de la columna. ¿Ok? La parte superior de la columna se denomina zona de rectificación, ¿sí? Donde obtengo el producto en mayor concentración, o sea, el vapor contiene el componente más volátil en mayor concentración, y la parte de abajo de la columna corresponde a una zona o región de agotamiento, donde no tengo muchos componentes, o sea, no está rico el líquido en el componente más volátil, por eso denominamos agotamiento, porque no hay mucho componente rico en el componente más volátil, ¿verdad? Entonces, vean aquí que la curva de equilibrio, vapor y líquido, es diferente justamente para la zona superior de la columna como para la zona inferior de la columna. Entonces, si yo uno y hago un gráfico que consiga mezclar justamente las líneas de las curvas de equilibrio, vean aquí tengo un gráfico final donde tengo el vapor por un lado en la ordenada y la composición del líquido en la abscisa, ¿ok? Entonces, mezclando estas curvas de equilibrio de la zona de rectificación y la zona de agotamiento, ¿verdad? Yo puedo justamente establecer cuántos platos voy a tener dentro de mi columna de rectificación. ¿Está bien? Entonces, justamente esas curvas de equilibrio me ayudan no solamente para identificar la composición de los componentes en las mezclas, ¿sí? De las mezclas en el líquido y en el vapor,
sino que también me ayuda a determinar el número de platos, y eso vamos a ver en la próxima clase, cómo hacer esa determinación de contenido o números de platos dentro de la columna de rectificación. Bien, existen diferentes tipos de destilador de platos. Están los que son con campánulas y aquellas que son solamente perforadas. Esas son las dos clasificaciones básicas de los destiladores de platos. Entonces, veamos aquí rápidamente cómo funciona un destilador de platos con campánulas o con campanas. ¿Está bien? Vean, aquí tenemos un plato en esta parte. Aquí tengo un plato inferior y otro plato inferior. Esta tubulación que están viendo aquí es la tubulación de descida o de descenso del líquido, en realidad descenso del líquido. El líquido va a llegar hasta esta zona, o va a llenar los espacios que existen en este punto, y después va a ascender su nivel y va a bajar de vuelta por esta tubería de descenso hasta el plato inferior. Va a llenar todo el espacio, va a subir de vuelta a través de la tubulación y va a bajar al plato inferior. Un dato interesante es que, como les dije, este espacio que está entre un plato y otro plato, aquí también ven un plato, otro plato, el espacio está lleno de vapor. Entonces, ese vapor lo que va a hacer es ascender por el orificio. Vean aquí más agrandado esto, va a ascender por este orificio, y vean que tiene una campana encima de esa tubulación de ascenso. ¿Está bien? El vapor ingresa aquí, choca con la campana, sale a través de esta ranura del vapor y comienza a burbujear dentro del líquido que cubre completamente las campanas. Vean esto, ¿ok? Entonces el vapor va a calentar el líquido, se va a formar vapor y esto va a pasar al plato superior. El líquido va a rebosar, va a caer en este ducto de bajada, va a llenar las campanas de vuelta, y el vapor que va a ascender va a atravesar o pasar por la campánula, o sea, por la tubulación, choca con la campánula, y posteriormente va el vapor pasar a evaporar o a calentar el líquido. ¿Está bien? Entonces, este es un modelo de campánulas que se usaba anteriormente, en algunos casos se utiliza todavía, porque justamente permitía esa difusión, facilitación, la distribución de justamente las burbujas de vapor que atravesaban el líquido. Permitía la distribución más homogénea de ese líquido. Y además, ¿qué pasaba? La velocidad del vapor, ¿verdad?, que está ascendiendo es muy rápida. Entonces, lo que hacía la campánula es justamente frenar un poco esa velocidad de ascenso para que el vapor que estaba subiendo no arrastre el líquido. ¿Está bien? Entonces, si el líquido era arrastrado, ¿verdad?, entonces eso podía llegar a subir a la otra columna y sucesivamente, y eso puede afectar mi rendimiento en el proceso. Entonces, este es un tipo de destilador de plato con campánulas o campanas que se utilizaba antiguamente, pero hoy en día se utilizan más el destilador de platos perforados que ustedes están viendo en la imagen. ¿Está bien? Entonces, a diferencia de los otros, vean que no tengo campana, tengo un plato, ¿verdad? Ese plato también tiene la tubería de descenso del líquido que se conecta al otro plato, y así sucesivamente. Aquí se puede ver mejor en la imagen. Tengo el líquido cubre el plato hasta el dique, de donde va cayendo de vuelta por el canal de descenso, la tubulación de descenso, hasta el plato anterior. El vapor atraviesa a través de los orificios, forma burbujas, promueve la ebullición del líquido, y tengo vapor de nuevo en este espacio. Y ustedes me van a decir, bueno, pero profesor, si yo no tengo campánula, la velocidad del vapor puede ser muy elevada y eso va a arrastrar justamente mi líquido. Sí, pero a diferencia del caso anterior, los orificios son mucho menores en estos platos, y yo consigo hacer ¿qué cosa? Consigo que el vapor ascienda por los orificios sin que se dé el arrastre del líquido. ¿Está bien? Hoy en día es preferible, o se utiliza más este tipo de destilador por la facilidad de trabajo
porque es menos engorroso operar y además no necesito hacer recambio, por ejemplo, de las campánulas o ir a verificar las campánulas si tiene algún problema, o una ranura rota, o puede ser el material se oxida rápidamente también, puede afectar justamente mi proceso de destilación. ¿Ok? ¿Se entiende esto hasta acá, señores? ¿Cuál es la diferencia entre un destilador de platos perforados y de platos con campánula? Sí, profe. Bueno, aquí vemos platos de destilación perforados que tienen la distribución del líquido de forma diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? El líquido que está en este espacio, por ejemplo, ven aquí, que cae de la parte superior del plato superior, puede caer en esta zona o puede caer en esta zona, dependiendo si tengo dos tubos. Entonces, ¿qué pasa? El líquido va a llenarse y vean, aquí tengo una ranura central. Por esa ranura central va a caer al plato inferior. ¿Está bien? Cae al plato inferior y después el líquido va a rebosar por un espacio en los extremos. Después va a caer de vuelta con, o sea, imagínense que este plato pasó aquí abajo ahora. Va a repetirse el ciclo en función de la disposición de esas placas justamente. Entonces, esto que vemos en círculo es el diámetro total de la columna, ¿sí? Imagínense aquí en la parte central, como en este caso, cae el líquido y se distribuye a ambos lados del diámetro de la columna sobre los platos. Vean este punto aquí y este punto aquí es el extremo por donde va a hacer el descenso del líquido al plato inferior. ¿Ok? O bien puedo usar las tuberías, como ven aquí, las tubulaciones que van a distribuir el líquido. ¿Sí? Yo puedo distribuir, cae el líquido sobre el plato y se retira o caen por esas tubulaciones de descenso. O bien puedo tener esta distribución, vean. Puedo caer, después el líquido puede caer por una tubulación central, se distribuye sobre el plato y posteriormente son recolectados, el líquido es recolectado por estas tubulaciones, ¿verdad? En el plato mismo. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los accesorios que yo utilizo en una columna de fraccionamiento, una columna de rectificación? O sea, ustedes también aquí un ejemplo de un esquema de cómo se monta normalmente una torre de fraccionamiento de destilación. Y normalmente tengo ¿qué cosa? Tengo que alimentar la mezcla. Normalmente la mezcla pasa por un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor, ¿qué hace? Le transfiere calor justamente a la alimentación para que la alimentación no entre muy fría a la columna. ¿Está bien? Entonces hay una posición de entrada de esa alimentación en función de la temperatura y la composición, ¿verdad? Entonces principalmente en función de la temperatura. Entonces la entrada se da en un punto, por ejemplo, de la parte central de esa columna. Eso varía lógicamente en función de algunas características que vamos a ver con más detalles después. Bien, entonces se dio la destilación, sube el vapor, asciende el vapor en la zona de rectificación, la parte superior. El vapor es más rico en el componente más volátil, pasa por un condensador, que es un accesorio del sistema de destilación. El vapor condensa y vean aquí tengo un acumulador, que es nada más que un recipiente, ¿verdad? En donde se separan el líquido o que está estacionado el líquido. El líquido, en ese caso, el etanol en mezcla. De este acumulador, yo puedo bombear el líquido para reflujo dentro de la columna, como habíamos visto anteriormente. O una parte del líquido que está en el pasa a otro intercambiador, donde pierde más calor aún, y tengo ya un producto de cabeza o un etanol en forma líquida. ¿Ok? La alimentación que ingresó dentro de la columna, como les dije, que va cayendo a través de esa columna, ¿sí? Y por la parte inferior pasa a ser conducido a través de un intercambiador de calor o hervidor, en donde el líquido hierve y forma vapor que reingresa a la columna
para justamente ascender en cada uno de los platos y de esa forma enriquecer al componente, en el componente más volátil. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, señores? Sí, profe. Bueno, y por último, lo que vamos a ver hoy es este tipo de columna de destilación. Las columnas de destilación rellenas, ¿verdad? Con rellenos, así como dice su nombre, es una columna, ¿sí? En donde yo tengo en su interior diferentes zonas y en la zona central tengo un espacio donde yo relleno con uno de estos accesorios o rellenos. Vean aquí, esto es de cerámica. Esto parece un caballete, ¿verdad? También puede ser de cerámica o de porcelana, ¿sí? Normalmente de cerámica. Puedo tener anillos de este tipo, cilíndricos, en donde normalmente el diámetro, o sea, la altura de los cilindros es prácticamente similar al diámetro que tienen esos cilindros. Puedo tener estos cilindros granulados o con formas diferentes, o bien columnas rellenas de este tipo. ¿Para qué yo hago esto de rellenar la columna? Yo relleno la columna aquí, ¿sí? Hago la alimentación de la mezcla que yo quiero separar y hay una tubulación que distribuye justamente ese líquido, esa mezcla. Esa mezcla va cayendo a través o entre los espacios que van dejando justamente el relleno. Y por la parte inferior tengo una cantidad de líquido de salida, ¿ok? Pero por otro lado voy a inyectar, ¿verdad?, vapor dentro del sistema para que el líquido vaya a promover la ebullición, que va a ascender, ese vapor va a ascender por esa columna rellena y va a salir por la parte superior el vapor, ¿ok? Yo utilizo estos rellenos justamente ¿para qué? Para aumentar la superficie de contacto. Entonces, ¿qué pasa? Usando este tipo de relleno, aumento la superficie de contacto, tengo películas de líquido que están en contacto con estos materiales, entonces el vapor que asciende vaporiza mucho más fácilmente ese líquido. El líquido entra en ebullición, forma el vapor. Entonces yo rápidamente puedo formar mayor cantidad de vapor en este tipo de equipamiento. Esto es un tipo, una variedad de columna que puede ser utilizada, se utiliza mucho en la industria, ¿sí? Los dos tipos que se utilizan más son aquel que vimos, el de platos perforados y este tipo de relleno, columnas de relleno, ¿está bien? Preguntas hasta aquí, señores. Bueno. Bien, entonces hoy vimos dos puntos muy importantes en lo que es destilación, ¿verdad? Necesito considerar el equilibrio líquido-vapor en una destilación. Me interesa separar una mezcla donde la fracción de una mezcla sea más rica en un componente más volátil y la otra fracción sea menos rica en el componente más volátil. Por una columna de destilación va ascendiendo, ¿verdad?, ese líquido, perdón, ese vapor que se va formando y a medida que va subiendo por esa columna de destilación, por ejemplo, él se va enriqueciendo más con el componente más volátil, que puede ser, por ejemplo, etanol. ¿Ok? Vimos que en la curva de equilibrio yo tenía una curva de líquido saturado y una curva de vapor saturado. La curva del líquido saturado es una curva en donde la temperatura de ebullición promueve la formación de las primeras partículas de vapor. ¿Ah? Ya la temperatura, la curva de vapor saturado es una curva en donde considero la temperatura de condensación del vapor. Entonces tengo en esa línea vapor que está comenzando a formar las primeras partículas de líquido. Cualquier punto, cualquier mezcla entre la curva de líquido saturado y vapor saturado es una mezcla, ¿verdad?, de componentes, por ejemplo, A y B, que necesito separar, ¿ok?
Puedo utilizar entonces destilación simple, destilación fraccionada o rectificación para separar ese etanol. Diferentes tipos de columnas, como vimos, columnas de platos con campánulas, columnas de platos perforados, o bien puedo utilizar también destiladores rellenos con materiales de diferentes formas que lo que hacen es aumentar el área superficial de la mezcla y consecuentemente se favorece más el proceso de evaporación, y destilación del componente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, señores? Profe, Sí. vos habías dicho que en la destilación simple se consigue una concentración menor, ¿verdad? Que en la rectificada. Y Sí. entonces, tipo, ¿para qué vamos a hacer la simple? O sea, tipo, hay casos donde necesitamos nomás una menor Muy buena concentración. pregunta, excelente. Cuando yo hago cachaza, ¿verdad? La concentración de la cachaza es de 40, 50, en algunos casos puede llegar a 60%, ¿verdad? Pero normalmente está en ese rango. Entonces, para una destilación en donde la concentración de etanol no debe ser superior a 50%, entonces yo uso destilación simple, que es en el caso justamente de la cachaza. ¿Ok? La caña paraguaya, por ejemplo, tiene un contenido de etanol mucho mayor que 50%. Llega a 60, incluso en algunos casos puede llegar a 65 y a veces diluyo para hacer las mezclas de caña que yo quiero. ¿Bien? Pero en el caso de la caña paraguaya, yo uso columnas de destilación con platos, o sea, uso rectificación. ¿Está bien? A diferencia de la cachaza, donde yo tengo una concentración menor ya de etanol. Entonces, ese etanol que sale con agua es lo que yo llevo a añejar, por ejemplo, en los toneles de madera para que absorban el sabor de la madera y otros componentes de la madera que le dan sabor y olor a mi cachaza o a mi bebida alcohólica. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero obtener destilaciones de mayor concentración de etanol, voy a usar rectificación o columna fraccionada, ¿verdad? Pero si yo quiero una concentración menor, como en el caso de estas bebidas, por ejemplo, solamente recurro a una destilación simple. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto. Buena pregunta. Interesante para el examen eso, ¿eh? Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, la clase de destilación, o la clase inicial de destilación, como les dije, destilación normalmente lleva un mes de trabajo, por lo menos, solamente hablando sobre destilación, hablando sobre equipamiento de destilación, haciendo ejercicios de destilación para diferentes tipos de equipamiento y columnas. Infelizmente, el tiempo es muy corto y no se puede desarrollar más profundamente esto, especialmente por causa de la virtualidad. Bueno, quedamos así, señores. Nos vemos la próxima semana.